Hola y bienvenidos a esta charla previa en la cual vamos a tratar un tema que toca profundamente el repertorio de teclado, también el repertorio de cuerdas pulsadas y en cierta medida eh, la música para ensambles, que es la fantasía. Nos referimos con fantasía, o fue definida originalmente la fantasía por Luis de Milán como una composición instrumental que brota de la imaginación y habilidad del autor que la creó. De cierta forma estamos hablando de lo que hoy en día conocemos como improvisación, es decir, es una obra, es una pieza que se compone al momento de ser tocada. Por eso habla él de que brota de la imaginación y la habilidad del autor que la creó. La noción general que se tiene de fantasía es que es algo producto de la imaginación. La entendemos como una ensoñación digamos, en nuestra vida cotidiana. Una ensoñación es estar en el bus e ir pensando en algo. Estamos produciendo una fantasía en ese momento. También se ve como un capricho, es decir, algo que no obedece propiamente a un raciocinio, como una invención en el sentido de que no obedece propiamente a resolver un problema, sino es algo que se inventa en el momento. Pero también fantasía para nosotros hoy día, y es un cambio que se produce a partir de la psicología, como un deseo. O sea, algo que queremos realizar, sea un proyecto, sea un sueño, o sea, digamos también, complacer algo que nosotros queremos tener, una experiencia que queremos tener en nuestra vida. Entonces también la fantasía se puede ver como deseo. Pero en música, fantasía, tenemos que aterrizarlo un poquito más. ¿A qué nos referimos con fantasía en música? Entonces, originalmente fantasía se refiere a una pieza instrumental para un solo instrumento, para tañer o tocar. Aquí estoy utilizando ya palabras muy específicas del castellano antiguo. Tañer es como se toca una vihuela, como se toca un laúd o como se toca una guitarra, directamente con los dedos. O tocar, que es la manera en realidad como, o el verbo que realmente aplica para los instrumentos de teclado. Son instrumentos que se tocan, es decir, que la mano va directamente hacia un teclado. Entonces, tañer o tocar. De ahí vienen las palabras tiento y viene la palabra tocata también, de tañer y tocar. Por eso estas pequeñas piezas eran para vihuela, laúd o teclado. Es decir, la vihuela y el laúd se tañen y el teclado se toca. Se originan en el siglo XVI y son piezas que se mantuvieron constantes en el mundo editorial musical hasta el siglo XIX. También sabemos que la fantasía en realidad no es una forma musical, es decir, no tiene una estructura fija que podamos aplicarla siempre de la misma manera. Fantasía se refiere a una forma de tocar y por eso también aparecen fantasías con nombres intercambiables. En el siglo XVI, un ricercar y una fantasía son básicamente el mismo tipo de obra, como también preámbulo, que después se va a cambiar por preludio, y la fantasía. Entonces, en el siglo XVI estos tres términos son intercambiables porque se refieren al mismo tipo de obra. La fantasía explota la capacidad creativa del ejecutante en su más alto grado de virtuosismo, porque estamos hablando también de que la fantasía implica, de cierta manera, improvisar, y era lo que llamaban los vihuelistas el tañer por fantasía. Es decir, tocar por fantasía implicaba precisamente eso, poder tomar una idea, recrearla, improvisarla o embellecerla con ornamentos. Todo eso implica el tañer por fantasía. Ahora bien, la fantasía tiene también una raíz muy importante con la música vocal. Y esto se ve tanto en el siglo XVI y XVII como en el siglo XIX, y por eso esta diapositiva nos habla de un paralelo entre la música vocal del siglo XVI y XVII con la del siglo XIX, que está intermediada por ese tipo de pieza que llamamos fantasía.
Tanto en los siglos XVI y XVII fue muy común utilizar motetes, madrigales, canciones e incluso partes de misa que eran muy conocidas como sujetos a tratar para la fantasía. Esos temas que eran reconocibles provenientes de este tipo de formas vocales se llamaban cantus firmus, en realidad. Y la fantasía que se hacía sobre ese cantus firmus se le llamó parodia o fantasía de parodia, en la cual, como eran técnicas imitativas en ese momento, pues entonces los laudistas o los vihuelistas de esa época imitaban a 3 o 4 voces, es decir, hacían una polifonía en su instrumento en 3 o 4 partes o voces. Para el siglo XIX, la influencia ya no es el motete y el madrigal o la misa, sino directamente la ópera. Y como cada personaje va a tener un área que lo va a destacar dentro de todo el drama musical, los compositores de la época tomaban esas canciones, fueran arias, fueran cavatinas, fueran recitativos, por los cuales era reconocida la ópera, y hacían fantasías que en realidad eran temas con variaciones que tenían una estructura que era un preludio, después del preludio seguía inmediatamente las variaciones y la variación final se tomaba ya como el resumen de todo lo que pasó. Entonces, este tipo de piezas, generalmente escritas para piano, servían para el entretenimiento y eran una forma, digamos, de tener la ópera en la propia casa. Esto hace parte del fenómeno de lo que llamamos música doméstica o house music. ¿Cómo se desarrolla entonces la fantasía? Entonces, sabemos ya que nuestro punto de partida es el siglo XVI y las primeras fantasías que se escribieron tenían esa doble función de cantar y tocar. Es decir, se podía cantar y acompañarse simultáneamente en el instrumento, como también se podían solamente tocar y las personas iban a reconocer que eso venía de una canción conocida, de un motete o de un madrigal. Francesco da Milano fue precisamente el compositor que logró crear de mejor manera esa ilusión de voces en el instrumento, esa ilusión de polifonía en el laúd o una reducción de voces que era originalmente como se escribían los motetes, a 3 o 4 voces, y reducirlas a un único instrumento. Y eso fue seguido por otros compositores como Marco dall'Aquila y Luis de Narváez. En Italia entonces, estos compositores, Francesco da Milano y dall'Aquila, le dieron importancia al contrapunto en sus fantasías y a esa forma contrapuntística le llamaron ricercare. Ricercare es simplemente acercar. Entonces, lo que estoy haciendo es que esas voces que originalmente eran personas, cada quien con su voz que cantaban, yo las reúno en un solo lugar, las acerco, entonces ricercare. Pero también es una ilusión auditiva. El ricercare es mantener también constantemente un tema imitándose, sin cambiarlo. En España, Luis de Narváez y sus colegas enfatizan mucho en los niveles de dificultad. Entonces ellos crean un tipo de fantasías que llaman para ejercitar los dedos, que es de donde va a venir después la palabra ejercicio o la palabra estudio, es decir, no tienen otro objetivo que no sea el desarrollo de habilidades técnicas en el instrumento, entonces esa fantasía para ejercitar los dedos. Y Valderrábano va a hablar de 2 tipos de fantasías, unas que llama sueltas y otras que llama acomposturadas. ¿Cuál es la diferencia? Una fantasía suelta es simplemente para la imaginación, entonces se le da un tema al vihuelista y él lo improvisa en el momento, es decir, crea una pieza en ese momento, y esa es la fantasía suelta. Y acomposturada quiere decir que conserva la compostura de un tema que viene de algo reconocible, de una canción, fue una canción popular, de un motete o de un madrigal, que es básicamente otra forma de llamarle a la fantasía de parodia. En Francia se publican por primera vez fantasías que ya no son para instrumento solista, aquí hemos estado hablando
generalmente de la vihuela y el laúd, aquí se comienzan a editar y a componer fantasías para conjuntos instrumentales, principalmente para violín, flauta y espineta. En los Países Bajos se distinguen tres tipos de fantasía, una que se llama fantasía ostinato, otra fantasía cromática y la otra fantasía a manera de eco. La que más nos interesa es la fantasía cromática. ¿A qué se refieren con cromática? Que en realidad es una obra que puede modular por todas las tonalidades cromáticas posibles. Entonces, por eso se le llama de esa manera fantasía cromática y se consideraba pues el tipo de fantasía más complejo y más bello de ese momento. En Alemania se cultiva un tipo de fantasía que se llama hexacórdica y en realidad el nombre generalmente es fantasía sobre ut, re, mi, fa, sol, la, que es el hexacordio que generalmente se utilizaba, y ut como es el nombre latino original de lo que nosotros llamamos do. El cambio de ut por do fue simplemente para facilitar el solfeo. Solfear o cantar con la sílaba ut pues suele ser muy difícil, entonces se cambia por do, que es mucho más fácil de articular do, re, mi, fa, sol, la, pero es el mismo hexacordio. Y en Inglaterra, John Dowland, un reconocido laudista, crea dos tipos de fantasía. Una que es fancy, que en realidad significa fantasía, y el voluntari, que es muy propio del órgano. Rara vez vamos a encontrar una edición. El fancy, digamos, es la forma como los ingleses llamaron a la fantasía para laúd, y el voluntari es la forma de improvisar o de crear una fantasía para órgano específicamente. Miremos más a profundidad entonces las fantasías para teclado en el siglo XVIII y XIX. Entonces, durante el siglo XVII, que es el siglo anterior, se componen más tocatas, caprichos y preludio y fuga, es decir, esos nombres en realidad ocultan lo que llamábamos fantasía en el siglo XVI. Entonces, una tocata es una fantasía, un capricho es una fantasía y el preludio y fuga, el preludio en realidad está mucho más ligado a lo que es la fantasía. Para el siglo XVIII se comienzan a escribir ya fantasías con un esquema un poco más fijo de lo que teníamos en los siglos anteriores. Entonces, las fantasías del siglo XVIII para teclado tienen una parte escrita en compás y una parte escrita sin él. Esa parte escrita sin él intenta imitar de alguna manera el tañer por fantasía que teníamos en el siglo XVI. Ese tipo de obras que tienen compases y no compases, o partes mesuradas y libres, las vamos a encontrar en las fantasías para teclado que escribió Johann Sebastian Bach para clavecín y clavicordio. Incluso algunas piezas de tipo pedagógico que él llamó invenciones y también preludios y fugas que él llamó también fantasía y fuga. Entonces, de cierta manera, la colección de los 24 preludios y fugas del clave bien temperado, de alguna manera vienen a ser también fantasías, 24 fantasías, pero él en realidad les llamó preludios y fuga. Su hijo, Carl Philipp Emanuel Bach, escribe propiamente fantasías para clavicordio, pero a él le gustaba el modelo cromático que hablamos que venía de los Países Bajos y lo cultiva de manera continua. Entonces, sigue escribiendo con partes mesuradas y libres, pero también busca hacer el recorrido cromático completo de las 12 tonalidades en una única pieza. ¿Cómo lo lograba? Pues a través de una forma tripartita. Entonces, una primera parte, digamos, mesurada, una segunda parte libre y volvía a una parte mesurada. Ese modelo de forma tripartita lo va a seguir Mozart, porque Mozart estudió mucho a Carl Philipp Emanuel Bach. La famosa cita de que él dice que los músicos de su momento le debían mucho a Bach no era a Johann Sebastian Bach, sino a Carl Philipp Emanuel Bach, que fue el modelo o fue, digamos, el compositor más influyente para él. Entonces, las fantasías para pianoforte de Mozart, que no son muchas,
siguen el modelo de Carl Philipp Emanuel Bach. Y Beethoven va a seguir el modelo de Mozart. Entonces, por eso es que van juntos, porque él sí estudia las fantasías de Mozart y él plantea un tipo de sonata que le llama sonata fantasía. Es decir, donde ya él pone cierto tipo de introducciones libres que no van mesuradas o donde ya le pone un tipo de cadencia hacia el final de la forma sonata del primer movimiento, donde el pianista de cierta manera es libre para improvisar en el tiempo. Entonces, a ese tipo de sonatas le llamó sonata fantasía. Schubert da el paso siguiente y dice, listo, Beethoven nos dejó una sonata en 4 movimientos llamada sonata fantasía, pero yo quiero que todo esté en un único movimiento. Entonces, las sonatas de Schubert contienen en un único movimiento los 4 movimientos de sonata que venían de Beethoven y por eso se le llama integral, pero también él decía, tiene que haber un tema que una los 4 movimientos, es decir, que sea recurrente de alguna manera y por eso se le llama forma cíclica. Entonces, podemos ver un recorrido de transformación en los compositores germanos que empieza con Carl Philipp Emanuel Bach, sigue en Mozart, evoluciona en Beethoven y continúa en Schubert. Entonces es muy interesante ese recorrido de la fantasía en la música para teclado. Como dije hace un rato, a mediados del siglo XIX comienzan a hacerse famosas ese tipo de fantasías que van sobre temas de ópera. Y uno de los principales compositores en esa época fue Sigismund Thalberg, hoy en día un completo desconocido, pero para la época era muy importante porque Thalberg tomaba los temas principales de la ópera, de Bellini, de Verdi, de los compositores pues, vivos de su época y creaba fantasías sobre arias o sobre temas que eran muy conocidos de estas óperas. Entonces Thalberg se hizo famoso precisamente por el cultivo de este tipo de fantasías relacionadas con la ópera y Franz Liszt hace lo mismo, él también toma temas de ópera, pero también hace algo muy interesante y es tomar el acróstico musical. En este caso, Liszt toma el apellido de Bach, que en el sistema anglosajón y realmente en el sistema alemán, que es alfabético, las notas musicales se clasifican alfabéticamente. Entonces, resulta que se puede emular las letras del apellido Bach con notas musicales. La B en el sistema alemán es si bemol, la A es la C es do y la H el si natural. ¿Por qué hago la aclaración que es sistema alemán? Porque en el sistema anglosajón el si bemol no existe y simplemente el si natural viene a ser la letra B. Entonces hay diferencia entre uno y otro por el si es si bemol o si natural. Entonces en este caso pues Liszt utiliza el sistema alemán para que quepa todas las letras del apellido Bach en su acróstico musical, que después siguen utilizando otros compositores que siguen componiendo fantasías o sonatas o una cantidad de obras sobre el nombre de Bach. Eso lo van a encontrar por cantidades en el repertorio. Este es entonces pues el recorrido que yo quería hacerles sobre la fantasía, que es una forma musical que está emparentada con muchos géneros que hoy conocemos, no solo de la ópera, no solo del motete, sino también la fantasía tiene mucho que ver con el estudio, tiene que ver mucho con el capricho, tiene que ver todo que ver con el preludio, preludios que no tienen que necesariamente seguir un orden, pero digamos si nosotros miramos los preludios, los 24 preludios o los 24 estudios que escribió Chopin o los preludios que escribió Villalobos, pues tienen que ver precisamente con esa fantasía, pero también tienen que ver con la tradición de la improvisación, que hoy día la tenemos mucho más relacionada sobre el jazz, pero que en realidad en muchas músicas se conserva la improvisación, es decir, el hecho de tomar un tema y transformarlo inmediatamente en el momento. Sería una forma de tocar por fantasía que se conserva aún hoy en día en muchas tradiciones populares. Espero que hayan disfrutado de esta charla y nos vemos en una próxima ocasión.
Gracias.